¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hay detrás de las cosas tan comunes como lo pueden ser los perfumes, los plásticos o los medicamentos? Bueno, el día de hoy lo vamos a explorar en esta presentación. Hola, mi nombre es Fernanda Dávalos y hoy vamos a explorar el tema de química orgánica, aplicaciones 2, donde veremos los principales grupos funcionales de los compuestos orgánicos, el cómo se obtienen, cómo reaccionan y algunos ejemplos y propiedades, como también sus usos en la vida cotidiana y en la industria. Comencemos con el índice, el cual dice todos los temas que vamos a estar explorando. Empecemos con la introducción. De ahí los grupos funcionales, que son los ácidos carboxílicos, los ésteres, las sales orgánicas, los éteres, las aminas, las amidas y por último la conclusión. Empezaremos con la introducción. La química orgánica 2 se centra en el estudio de compuestos que contienen carbono y sus diferentes grupos funcionales, los cuales determinan sus propiedades físicas, químicas y su reactividad. Comprender estos grupos funcionales es esencial para identificar cómo se comportan los compuestos en diversas reacciones químicas y cómo pueden transformar en productos útiles. La química orgánica es una de las ramas más importantes en la que estudian todos los compuestos que contienen el carbono, un elemento base en la vida. En esta segunda parte se analizan los grupos funcionales más complejos, como lo pueden ser los que dije en el índice. Cada uno de ellos tiene propiedades distintas según su estructura, pero todos forman parte de cosas que usamos todos los días, como pueden ser los perfumes, los plásticos, los medicamentos, los cosméticos, los combustibles, entre otros. Durante la exposición iré explicando cómo se forman, en qué reacciones invierten, algunos ejemplos representativos y en su importancia en el mundo actual. Empezaremos con los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se forman mediante la oxidación de alcoholes primarios, aldehído o hidrólisis de nitrilos. Son compuestos característicos por su grupo funcional, que es menos COOH, que les confiere propiedades ácidas. Aquí, como podemos ver, tenemos sus obtenciones, que es por oxidación de alcoholes primarios, y podemos ahí notar su fórmula, un ejemplo de su fórmula, y la rayita que está en medio significa como una flecha. La hidrólisis de nitrilos, que podemos observar de nuevo su fórmula, la oxidación de aldehídos. Y aunque suene complicado, este grupo es uno de los que le dan más comportamiento al ácido, muy parecido a los ácidos minerales, pero dentro de los compuestos orgánicos. Estos ácidos están presentes en muchas sustancias naturales, como en los ácidos grasos que forman los aceites y las grasas. También se encuentran en el vinagre, cuyo principal componente es el ácido acético, y en productos de limpieza o cosméticos. En la industria son bases para crear otros compuestos, como lo son los ésteres y las sales. Además, muchos de ellos se obtienen por la oxidación de alcoholes, lo que demuestra la conexión entre distintos grupos orgánicos. Ahora procedemos a ver las reacciones de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos reaccionan fácilmente formando otros compuestos orgánicos. Participan en la esterificación, neutralización y reducción para generar diferentes productos útiles, como lo pueden ser la reacción de la esterificación, que es un ácido más alcohol más éter más agua. La neutralización con bases, que podemos ver su fórmula. La reducción, que nuevamente podemos ver su fórmula. Algunos ejemplos de ácidos carboxílicos lo podemos ver en el ácido metanoico, HCOOH. Es un líquido corrosivo con un olor fuerte y es soluble en agua. El ácido etanoico, CH3COOH, es un líquido con un olor a vinagre y es miscible en agua. El ácido de sodio, que es C6H5COOH, es un líquido cristalino poco soluble en agua. Ahora podemos observar los usos carboxílicos que están en conservantes alimenticios, como lo pueden ser vinagre E260, la fabricación de polímeros y plásticos, la producción de medicamentos como puede ser el paracetamol, el curtido de pieles y tratamientos de caucho.
Ahora comenzaremos con los ésteres. Los ésteres se forman por la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol. Este proceso se conoce como esterificación y produce agua como subproducto. Esto podemos observar sus obtenciones, que es por esterificación, que es un ácido más alcohol. Ahí podemos ver nuevamente su fórmula. Otra es por reacción de cloruro de ácido con un alcohol. Nuevamente podemos ver su fórmula. Algunos Comenzaremos con las reacciones de ésteres, que las reacciones de los ésteres pueden volver a hidrolizarse para obtener el ácido y el alcohol original. También son importantes reacciones de transesterificación en la industria. Podemos observar aquí que es la hidrólisis ácida o básica, que es un éster más H2O que da ácido más alcohol. La transesterificación, que es un éster más alcohol y da un nuevo éster más nuevo alcohol. Algunos ejemplos de ésteres podemos observarlos en el acetato de etilo, que es CH3COOH2CH3. Y este es un líquido volátil con un olor dulce. El metanoato de metilo, que es CHCOH3, es un líquido inflamable con un olor frutal. Butil butanoato, que es CH3, CH2, CH2COO, entre paréntesis CHO3, CH3, y es un líquido con aroma a piña. Lo interesante de los ésteres es que son responsables de los aromas y sabores agradables en muchas frutas y productos artificiales. Por eso son muy utilizados en la industria alimentaria y cosmética, ya que imitan olores naturales, como lo es el ejemplo de la manzana, la piña o la vainilla. También tienen aplicaciones como disolventes y plastificantes gracias a sus propiedades químicas. Algún dato curioso es que un olor depende directamente del tamaño y tipo de cadena de carbono. A mayor tamaño, el olor es menos intenso. Algunos usos de los éteres podemos observarlos en los aromatizantes artificiales, como pueden ser los aromatizantes artificiales de frutas, los disolventes para pintura y resinas, y perfumes y cosméticos. Ahora continuaremos con las sales orgánicas. Las sales orgánicas se obtienen al neutralizar un ácido carboxílico con una base. Esto produce un compuesto iónico soluble en agua y propiedades diferentes al ácido original. Aquí podemos ver sus obtenciones, que es por neutralización, o sea, ácido más base. Su fórmula por reacción de ácido con carbonato, y nuevamente podemos observar su fórmula. Aunque suene simple, estas sales son fundamentales. Por ejemplo, en la fabricación de jabones, que son sales de ácidos grasos, la reacción que las produce se llama saponificación y ha sido usada desde hace siglos. En la actualidad, este mismo principio se usa para elaborar detergentes, suavizantes, productos de limpieza un poco más sofisticados. También tienen la presencia en la medicina, ya que algunas sales mejoran la estabilidad o la solubilidad de farmacéuticos. Ahora procedemos a ver las reacciones de las sales orgánicas, que las sales orgánicas participan en la formación de jabones y detergentes mediante saponificación, que es lo que acabo de mencionar anteriormente. También se puede reaccionar con ácidos para generar el ácido original, que podemos ver sus reacciones, que es saponificación, que es sal más base y da como resultado jabón más sodio y cloro, que es NaCl. Por reacción con ácidos, que es sal más hidrógeno cloro, que es HCl, y da como resultado ácido más sodio y cloro, que es NaCl. Algunos ejemplos de sales orgánicas lo podemos ver en el acetato de sodio, que es CH3CONa, que es sodio. Es un polvo blanco soluble en agua. El otro ejemplo es un benoato de sodio, que es C6H5COONa. Es un conservante alimenticio. Aquí está también el aceterato de sodio, que es C17
N35CoNa y es un sólido graso utilizado o usado en jabones. Unos usos de las sales orgánicas podemos verlo en conservantes alimenticios, que estos se utilizan en los refrescos y en las salsas. Otro es para regulador de pH en alimentos procesados y aquí lo podemos observar en las papas fritas saborizadas. Otra es aplicada en estabilizarse en jabones y cremas. Continuaremos con los éteres. Los éteres se forman por deshidratación de alcoholes o por reacción de alcoholes con haluro de alquilo. Su estructura es ROR. Les da propiedades químicas a diferentes alcoholes. Aquí podemos ver su obtención, que es por deshidratación de alcoholes, un ejemplo de su fórmula, o por síntesis de Williamson, un ejemplo de su fórmula. Su estructura los hace un poco reactivos, lo que convierte en buenos disolventes para reacciones químicas. En la historia de la medicina, los éteres fueron muy importantes porque se usaron como analgésicos, aunque hoy en día fueron reemplazados por opciones un poco más seguras. Aún así sigue siendo muy útiles en laboratorios, en la industria farmacéutica y en la elaboración de algunos combustibles. También se utiliza en perfumes debido a su volatilidad y olor suave. Alguno, ah, Continuaremos con la reacción de los éteres, que los éteres son generalmente estables, pero pueden formar peróxidos con el oxígeno. También actúan como disolventes en reacciones orgánicas como la de Grignard, que es lo que dije anteriormente. Esto es por la formación de peróxidos y un ejemplo de su fórmula, o usos como disolventes, que es las reacciones de Grignard y síntesis orgánica. Algunos ejemplos de los éteres son el dietil éter, que es CH3, CHO o CHO, CH2, CH3. Y este es un líquido volátil muy inflamable. El metoxietano, que es CH3 o CH2, CH3. Y este es un gas inflamable. El dimetil éter, que es CH3 o CH3. Y es un gas inflamable y propulsor. Algunos usos de los éteres podemos observarlos utilizado como analgésico antiguo en cirugías, que es lo que mencioné, que es empleado como solvente en laboratorio y en limpieza industrial. También es un aditivo en combustibles, o sea, un agente antidetonante. Continuaremos con las aminas. Las aminas se obtienen principalmente mediante la reacción de haluros de alquilo con amoníaco. Este proceso reemplaza el halógeno por un grupo amino, que es -NH2. Aquí sus obtenciones, que es por reducción de nitrocompuestos, un ejemplo de su fórmula, o por reacción de haluro de alquilo con amoníaco. De nuevo, un ejemplo de su fórmula. Las aminas son compuestos básicos y en muchas veces tienen olores fuertes o característicos, como lo es el pescado o algunas plantas. Las aminas son esenciales porque sirven como base para crear medicamentos, como analgésicos o estimulantes. También para fabricar colorantes, fibras sintéticas y productos agrícolas. Además, el cuerpo humano contiene muchas aminas biológicas, como lo puede ser la dopamina y la serotonina, que funcionan como neurotransmisores. Por eso entenderlas también es importante en áreas como la bioquímica y la medicina. Continuaremos con la reacción de aminas, que las aminas son bases débiles y pueden formar sales con ácidos. También participan en reacciones de alquilación y acilación para formar derivados. La formación de sales, que podemos ver un ejemplo de su fórmula. La reacción de acilación, otra vez, de nuevo, un ejemplo de su fórmula. Aquí algunos ejemplos de aminas, que son el metilamina, que es CH3NH2. Este es un gas con un olor fuerte y es soluble en agua. El otro puede ser etilamina, que es CH3CH2NH2. Y este es un gas inflamable soluble en agua. El otro ejemplo puede ser anilina,
que es C6H5NH2 y es un líquido aceitoso ligeramente soluble en agua y es tóxico. Aquí podemos ver algunos usos de las aminas que se puede utilizar como en la producción de alimentos y en este caso paracetamol, la síntesis de colorantes textiles, la fabricación de plásticos y explosivos. Continuaremos con las amidas. Las amidas se obtienen principalmente mediante la reacción de haluros de alquilo con amoníaco. Este proceso reemplaza el halógeno por un grupo amino, que es menos NH2. Aquí podemos observar su obtención, que es por reacción de ácido carboxílico con amoníaco. De nuevo, podemos observar sus fórmulas. Otro puede ser por reacción de cloruro de ácido con amina. De nuevo, podemos observar su fórmula. Son muy estables y forman parte de las proteínas, ya que con los enlaces peptídicos que unen aminoácidos son precisamente de tipo amina. En la industria se utilizan para crear plásticos, nylon y algunos medicamentos. El paracetamol, por ejemplo, es una amina muy conocida por el uso de analgésico. Eh, Estas sustancias demuestran cómo los compuestos orgánicos pueden tener funciones tanto biológicas como industriales. Vamos a observar aquí la reacción de aminas, que las aminas se forman por reacción de aminas con ácidos carboxílicos o sus derivados. En esta reacción libera agua y da origen al grupo funcional menos CONH2 por reacción de ácidos carboxílicos con amoníaco y podemos ver sus fórmulas. Por reacción de cloruro de ácido con amina, que de nuevo su fórmula, y como les recordaré, la rayita que está ahí significa como una flechita. Algunos ejemplos de aminas puede ser la formamida, que es HCONH2. Este es un líquido incoloro, soluble y su punto de ebullición es muy alto. La acetamina, que es CH3CONH2, y este es un sólido cristalino soluble en agua. Por último, tenemos de ejemplo la urea, que es CO, entre paréntesis, NH2, cierre paréntesis 2, que es un sólido blanco soluble en agua y es estable. Algunos usos de aminas pueden ser, por ejemplo, empleada en la elaboración de fertilizantes, en este caso es la urea. Usado en cremas dermatológicas para la piel seca o psoriasis, perdón. Utilizado en resinas y adhesivos. Para la conclusión, los compuestos orgánicos estudiados como lo son los ácidos, ésteres, sales, aminas o amidas son esenciales para la vida diaria y en diversas industrias. Conocer cómo se obtienen, reaccionan y aplican permiten comprender que la química orgánica no solo es teoría, sino es una herramienta clave para la creación de productos que mejoran nuestra salud y calidad de vida. Para cerrar, la química nos enseña todos los compuestos como son los que acabamos de ver anteriormente. Estos están conectados entre sí y son fundamentales para la vida moderna. Gracias a ellos existen los medicamentos, los perfumes, los jabones, los plásticos, los tejidos y los detergentes, los jabones y en muchos otros productos que utilizamos día con día. Comprender sus reacciones no solo permite saber el cómo se comportan químicamente, sino apreciar el impacto de la química en el bienestar y el desarrollo humano. Esta es mi conclusión y espero que el día de hoy puedan entender un poco sobre la química orgánica, aunque lo haya explicado bien o no. En este caso, la química orgánica es muy importante para nuestra vida porque nos da muchos productos esenciales para nuestra vida, como los que son los que
antes mencioné anteriormente, y estos es muy difícil de comprender en personas que simplemente no lo quieren ver. La química orgánica o la química en esencial es muy importante para nuestra vida porque esto comprende todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto es todo por mi parte, agradezco mucho su atención, gracias.